El tema central, ¿cómo medir la generación de valor de los sistemas de gestión integral HSEQ? ¿Vale? De eso vamos a estar hablando. ¿Por qué razón hablamos de este tipo de temas? Normalmente las compañías que hablan de aspectos de HSEQ se enfocan bastante en requisitos legales y en la normatividad. A nosotros personalmente no es que no lo hagamos, pero ya no es nuestro foco central, debido a que la competitividad ha hecho que se tenga que avanzar mucho más en otras áreas complementarias de las normas de gestión. Lo que queremos con este tipo de webinars siempre es contribuir en su crecimiento y desarrollo, tanto personal como profesional, yendo más allá del aprendizaje básico relacionado con normas de gestión en HSEQ. Entonces, el contenido que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver con cuatro grandes temas, que son, primero, qué es la gerencia del valor, ¿cierto? Vamos a explicar ese concepto de la gerencia del valor. Segundo, vamos a explicar cómo se relaciona la gerencia del valor y los sistemas de gestión integral HSEQ. Después vamos a explicar cómo se calcula el valor generado por los sistemas de gestión, que ese es el eje central de este webinar. Y por último, vamos a tratar de dar una aproximación acerca de qué tipo de decisiones pueden ustedes tomar a través de los resultados del cálculo del valor. ¿Listo? Ese va a ser como el enfoque de este webinar del día de hoy. Así que vamos a iniciar con la información que hemos preparado para ustedes. Bien, en primer lugar, hablemos de qué es el valor y qué es la gerencia del valor. Para comenzar, es muy importante remontarnos a un concepto básico que tienen las diferentes normas de gestión. En las normas de gestión se habla acerca de las partes interesadas y se dice que es cualquier persona o entidad que se beneficia o que puede afectarse o percibirse como afectada por el desempeño de una organización. Entonces, mm, para cada grupo de interés existe una percepción de beneficio, ¿de acuerdo? Esa percepción de beneficio que puede generar una organización es lo que llamamos valor, ¿de acuerdo? Cada grupo de interés, cada parte interesada puede tener una distinta percepción de lo que considera que le puede generar valor a la organización y a esos diferentes grupos de interés. Entonces, ustedes recordarán también tal vez ya han trabajado o tal vez ya han tenido experiencia en sistemas de gestión. Ustedes recordarán que en las diferentes normas de gestión se habla acerca de estos diferentes grupos de interés, como por ejemplo los clientes, como por ejemplo los colaboradores, por ejemplo los proveedores, el gobierno, ¿cierto? La sociedad, por ejemplo, aquí este 4 quedó recortado, la sociedad, accionistas e inversionistas, entre otros. ¿De acuerdo? Aquí no están todos, pero digamos que esta es una descripción general de cuáles pueden ser esos diferentes grupos de interés. Cuando miramos una norma de calidad, por lo general las empresas se enfocan en el cumplimiento y satisfacción de expectativas de los clientes y por esa razón muy frecuentemente se aplica la norma ISO 9001, ¿cierto? Toda la serie 9000 es muy frecuente que se utilice para trabajar la satisfacción de los clientes. Cuando hablamos de colaboradores, lo que se busca es desarrollo, lo que se busca también es prevención de lesiones, deterioro de la salud, y por esa razón es muy frecuente que haya compañías que utilicen la norma ISO 45001 o la guía RUC, por ejemplo, del Consejo Colombiano de Seguridad, o simplemente que den cumplimiento a lo que dice el Decreto Único Reglamentario 1072 y sus respectivos anexos. ¿De acuerdo? Eso es lo más común que se ve. Hay algunas compañías que también a través de los modelos de gestión de calidad y otros modelos internacionales
como por ejemplo Norsok. Tratan de establecer relaciones que sean confiables, que sean rentables entre sus proveedores y la misma compañía. Entonces establecen algunos estándares de selección, evaluación, desempeño de proveedores para poder. También en todas las normas es muy común el cumplimiento legal. Aquí todo lo que tiene que ver con requisitos normativos es la base, ¿cierto? Y también en el tema de la sociedad. La sociedad tiene, o más bien, es la sociedad y el gobierno quienes hablan en nombre del ambiente. Y es muy frecuente que en materia ambiental se establezcan y se dé cumplimiento a diferentes requisitos legales, así como también existen otras normas de gestión, por ejemplo, como la norma ISO 14001 y también, por ejemplo, la norma ISO 26000 que se enfoca en una gestión socialmente responsable para tratar ese tipo de grupos de interés. De pronto, uno de los grupos de interés que frecuentemente no queda cubierto en la implementación de diferentes modelos de gestión es el de los accionistas e inversionistas. Y eso puede ser una falencia en los sistemas de gestión, ya que aunque no existe una norma internacional, sí es muy cierto que cuando un accionista o un inversionista invierte un dinero en la compañía, espera una retribución por ese dinero, ¿de acuerdo? Es muy importante que entendamos que si un inversionista no aporta dinero para la compañía después le va a quedar muy difícil poder cumplir con las necesidades y expectativas de estos otros grupos de interés. No va a existir dinero para poder operar los procesos, no va a existir inversión para poder desarrollar las personas, no va a poder existir herramientas para poder tener buenas relaciones con los proveedores y así sucesivamente. Entonces, si bien es cierto, perdón, por ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto, le agradecería que lo pudiera apagar, gracias. Si bien es cierto, existen normas de gestión para todos los demás diferentes grupos de partes interesadas, el tema de accionistas e inversionistas por lo general no es cubierto dentro de los diferentes sistemas de gestión. Inclusive hay personas que trabajan en HSEQ que ven como irrelevante o innecesario incorporar esta área, que es normalmente la contable y financiera, dentro de los diferentes sistemas de gestión. Sin embargo, como lo podemos ver, es un grupo de interés bastante importante. Entonces, hay que también prestarle relevancia. Ahora, hay una materia que empezó a desarrollarse más o menos a comienzos del año 2000, ¿cierto? Que es la disciplina de la gerencia del valor. Esto es una cultura, es una metodología, o más bien una serie de herramientas metodológicas. Y cuando hablamos de la gerencia del valor, nos referimos a una gran cantidad de procesos que permiten alinear los ejecutivos, alinear las personas con el direccionamiento estratégico que la organización ha definido, con el objetivo de que todas las decisiones que se tomen, no solamente una parte, sino que todas las decisiones que se tomen propendan por el permanente aumento del valor de la empresa. Ahora bien, como les comentaba, la palabra de valor puede ser vista de una forma muy filosófica, de una manera bastante teórica. Es muy frecuente que las empresas hablen de valor, pero no midan el valor, ¿de acuerdo? Y se habla muy frecuentemente de la cadena de valor, se habla muy frecuentemente de que las actividades deben generar valor, de que los procesos deben construir valor, pero esa palabra valor muy frecuentemente no se tangibiliza a través de algún tipo de cifra, métrica, indicador o inductor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver acá son las diferentes herramientas metodológicas, o pues una introducción más bien, a las diferentes herramientas metodológicas que se trabajan a través de la gerencia del valor como elemento complementario a los sistemas de gestión integral. Entonces, eso es un primer aspecto muy importante. Es fundamental tener claro que no solamente se debe dar cumplimiento a las expectativas de grupos de interés que típicamente los sistemas de gestión trabajan, repito, clientes, proveedores, colaboradores, el gobierno, la sociedad,
sino que también la empresa debe generar valor para los socios, accionistas e inversionistas, porque son quienes más arriesgan a través de colocar su dinero en el hecho de que la empresa funcione. Si no existiese inversión de accionistas, la empresa simplemente no existiría. Bueno, a menos de que estemos hablando de una empresa pública, pero aún así, siendo también una empresa pública, si la empresa no produce valor económico, esa empresa está condenada a decaer y eventualmente a cerrarse, ¿no? Entonces, eso es importantísimo tenerlo presente. Por ejemplo, tengan en cuenta el caso que está sucediendo actualmente con Ecopetrol. No sé si ustedes se han dado cuenta, si han mirado noticias, pero el año pasado Ecopetrol fue una compañía, la compañía más grande de Colombia, una de las más grandes de Latinoamérica. Fue una compañía que generó más de 50 billones de pesos. Cuando hablamos de billones, nos referimos a 50 y 12 ceros, ¿cierto? A la derecha. Es una empresa que con la utilidad, esos 50 billones de pesos de utilidad, no de ingresos, de utilidad, hubieran podido pagar perfectamente dos reformas tributarias. Ustedes recordarán que en 2019 hubo un paro social bastante delicado, en donde la primera línea hizo una cantidad de cosas y generó una cantidad de destrozos a nivel nacional. Por ese paro que hubo en 2019, o más bien, la causa de ese paro era la potencial reforma tributaria que iba a existir en ese momento por el gobierno de Duque, que costaba 17 billones de pesos. Y resulta que con las utilidades de Ecopetrol del año pasado se hubiera pagado más de dos reformas tributarias de esa época. Pero ¿qué pasó recientemente? Recientemente salió destituido el antiguo presidente de Ecopetrol. La compañía empezó a perder valor en el mercado cuando el nuevo presidente de Ecopetrol empezó a dar declaraciones acerca de la proyección de la empresa a mediano y largo plazo, diciendo que no iba a haber más exploración o que no iban a haber nuevos contratos de exploración y perforación. Y efectivamente eso hizo que el valor de mercado de Ecopetrol se redujera en 15 billones de pesos. Y esto debe interesarnos a todos porque sucede que Ecopetrol es una de las compañías que más contribuye a el ingreso de dinero para el país y adicionalmente es una de las principales fuentes de generación de riqueza en Colombia, así como de una gran cantidad de programas sociales, ambientales y de responsabilidad con el entorno que existen en Colombia, ¿no? Entonces, es un aspecto muy importante que debemos tener presente. Una empresa que no genere valor económico no va a poder retornar ese valor hacia sus demás grupos de interés. Muy bien, hasta aquí me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de lo que estamos diciendo. ¿Alguien más tiene algún comentario con respecto a esta información? Si tienen preguntas en el chat, las pueden plantear. O también pueden activar sus micrófonos. Douglas tiene una pregunta. No, más que una pregunta, Tomás, un placer volver a verte. El tema es bien importante porque en las empresas, las personas que hemos estado encargadas de los sistemas de gestión o de alguno de los sistemas de gestión, pues la junta directiva o los accionistas generalmente cuestionan la necesidad de tener implementados estos sistemas, de certificarlos, de tener al personal capacitado o todo lo que esto puede conllevar y costar. Y es Sí, importante poder conocer esas herramientas que veo que nos vas a compartir para poder darle gerencia a esa cadena de valor. Entonces el tema está bien importante, por eso busqué poderme compartir, poderme vincular a esta capacitación. Y sí quería preguntar, ¿las memorias las pueden compartir o este video también lo van a colgar a YouTube para poderlo luego revisar nuevamente? ambas. Ambas van Listo. a quedar, vamos a dejarlas dentro de nuestro canal de YouTube y también por correo les vamos a enviar el contenido. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar. Em, la segunda parte tiene que ver con la relación que existe entre la gerencia del valor, ¿cierto? Y los sistemas de gestión. Bueno, entonces, resulta que para poder implementar un modelo de creación de valor, existen tres grandes herramientas metodológicas. Una primera herramienta metodológica es el direccionamiento estratégico.
Una segunda herramienta metodológica es la alineación de las personas del talento humano. Y la tercera tiene que ver con grandes componentes de gestión financiera que por lo general a las personas que trabajamos en HCQ no nos brindan información de esto en una carrera, en una especialización, a menos de que uno mismo tome la decisión de aprender acerca del tema, ¿de acuerdo? Esta, a mi juicio, es la principal falencia que tenemos los HSE en las organizaciones. Bueno, ahora, no históricamente, sino que ahora, debido a los cambios que han habido en las normas, en los modelos de gestión, se ha venido cada vez más incorporando el tema del direccionamiento estratégico. Precisamente en las normas internacionales de gestión, el numeral 4 de contexto da algunas luces acerca de la importancia de tener alineado el sistema al direccionamiento estratégico y por eso habla de contexto interno y externo. También en la parte de planificación hay algunos elementos relacionados con la gerencia de riesgos y de las oportunidades que tiene que ver con algunos elementos del direccionamiento estratégico, ¿cierto? Ahora bien, el tema del talento humano ya es un tema un poco más desarrollado en las normas internacionales. La gente que trabaja en HCQ conoce un poco más acerca de esta parte. Ya han venido trabajando más en la parte de liderazgo y en el tema de soporte hay un componente de competencias que es bien conocido por muchos de nosotros, ¿cierto? La parte de operación tiene que ver con los controles que se incorporan en los procesos de la cadena de valor y está muy vinculado con la implementación del direccionamiento estratégico, porque eso es un punto también importantísimo. No solamente hay que establecer un plan, sino que también hay que llevarlo a la práctica, llevarlo a la realidad, para que se vea reflejado en la operación de los procesos de la organización, en la cadena de valor como tal, procesos que transforman entradas en resultados para los clientes. Entonces, ahí es donde se ve reflejado ese direccionamiento, en la implementación propiamente dicha. Ahora bien, en los aspectos de evaluación y de mejoramiento, es muy común que en HSQ utilicemos métricas o indicadores pues, típicos de la materia, ¿no? Como por ejemplo, indicadores relacionados con los aspectos e impactos ambientales, indicadores relacionados con los accidentes, incidentes, ausentismos, entre otros, o indicadores relacionados con la conformidad del producto. Sin embargo, aquí es donde viene un componente muy importante de la gestión financiera, porque en este componente existen una serie de métricas que es importante entender para poderlas incorporar dentro del sistema de gestión, porque ahí es donde se va a visualizar esa generación, creación y generación de valor a nivel financiero. ¿Listo? Y sobre eso también es que se toman grandes decisiones de mejoramiento. Los grandes proyectos son aquellos que mayor valor contribuyen a nivel económico para la compañía. ¿Listo? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, cuando en una compañía se trata de implementar un sistema de gestión que incorpora normas internacionales, direccionamiento estratégico y metodologías de creación de valor, es recomendable tener en cuenta estas 6 fases, ¿cierto? Que son, primero, formular la estrategia. Segundo, planificar la estrategia. Tercero, alinear procesos y personas. Cuarto, planificar las operaciones, la parte ya como tal operativa. La ejecución no es como tal parte del direccionamiento, eso ya es un tema táctico y operativo, ¿cierto? Por eso no lo contamos dentro de estas fases. La fase 5 que es la de revisión de la estrategia, y la fase 6 que es la de alineación, la de adaptación de la estrategia. Entonces vamos a mirar un poco más en detalle cómo funcionan estas 6 fases, ¿cierto? Em, Cómo se correlacionan estos dos elementos de una manera mucho más específica. Entonces, miremos la primera fase. La primera fase que tiene que ver con la formulación de la estrategia, digamos que lo más común, teniendo en cuenta requisitos normativos, es que la compañía analice su contexto organizacional, haga un análisis del contexto político, económico, social, tecnológico, ambiental, esas variables exógenas que típicamente se utilizan para poder formular una estrategia de negocio. Y después se analizan internamente cuáles son las ventajas, las capacidades, los recursos y las debilidades que tiene la organización. De ahí pueden surgir una serie de riesgos que son riesgos de tipo estratégico y son la base de entrada para poder formular parte de la promesa de valor diferencial de la compañía.
Cuando una empresa establece una estrategia de negocio, en el fondo esa estrategia es determinar cuál va a ser la promesa de valor diferencial y esa promesa a qué objetivo se enfoca, qué es lo que se quiere lograr con dicha promesa de valor diferencial. Por otra parte, también como requisito normativo se identifican los diferentes grupos de interés y cuáles son sus principales necesidades y expectativas, y sobre aquellas necesidades en donde se detecte la mayor parte de brechas que sean estratégicas, también se puede formular o complementar esa promesa de valor y esa ventaja competitiva. Ahora bien, hay compañías que tienen una ventaja competitiva, hay compañías que no la tienen, entonces gran parte de su direccionamiento se centrará en desarrollar esa ventaja competitiva. Cuando hablamos de ventaja competitiva, nos referimos a alguna capacidad que distingue la organización de otras en el mercado y que tal vez le ha costado un tiempo, un esfuerzo, una inversión poderla desarrollar. Repito, hay compañías que ya la tienen y es muy clara. Hay otras compañías que todavía no la han desarrollado o tienen alguna ventaja comparativa, pero están en el camino de crearla o de estructurarla o de fortalecerla. El caso es que en esta primera parte se formula la estrategia de negocios de la empresa. Después de que la compañía ha formulado su estrategia de negocio, el segundo paso es planificar esa estrategia, ¿no? En el momento de planificar esa estrategia hay algunas actividades que es importante desarrollar, como por ejemplo, perdón un segundito, yo aquí doy acceso. Listo. Hay algunas actividades que vale la pena desarrollar, como por ejemplo, establecer unos objetivos estratégicos que sean coherentes con los resultados que se quieren lograr a nivel de mercado, a nivel financiero. A partir de esos objetivos, definir un mapa estratégico, que es como una hoja de ruta que define qué se debería hacer desde el desarrollo organizacional, desde los procesos para poder lograr esos objetivos estratégicos. Y luego se crea un tablero de mando muy conocido como Balance Scorecard, ¿cierto? Y en ese tablero de mando vamos a establecer los indicadores estratégicos y operativos que van a medir el éxito de la estrategia. Aquí en estos tableros de mando se deberían tener en cuenta algunas métricas que ahora más adelante les voy a mostrar, ¿listo? A nivel financiero. Luego, con base en esos objetivos y en esta hoja de ruta, se definen y seleccionan los proyectos que la compañía va a abordar para poder materializar esa estrategia. Aquí hay un punto muy importante y es que puede suceder que un proyecto sea la implementación de un sistema y certificarlo, pero en mi experiencia personal, la mayor parte de las veces no es así. Hay como una especie de sesgo por la disciplina que manejamos y es el pensar que certificando sistemas de gestión con normas internacionales, la empresa necesariamente va a crear valor y eso en muchos casos no ocurre. Entonces hay que tener mucha claridad y evitar el sesgo de pensar que con una certificación se logra necesariamente valor. No siempre es así, a menos de que lo puedan demostrar, ¿no? Pero no siempre es así. Existen muchos otros tipos de proyectos estratégicos, como por ejemplo crear nuevas líneas de negocio, buscar nuevos nichos de mercado, incorporar tecnología, optimizar las operaciones y los procesos, entre otros, que pueden ayudar a que el desempeño de la compañía se fortalezca. Es también importante tener claro que la razón por la que existen proyectos estratégicos es porque le queremos apuntar a que la compañía logre su visión como empresa, ¿de acuerdo? A diferencia de los diferentes procesos que existen dentro de la compañía, cuyo propósito es materializar la misión de la empresa, la razón de ser. Es una gran diferencia que es necesario tener claro en qué se distinguen, ¿no? Visión a largo plazo, misión en el hoy, en el ya, es muy distinto. De estos proyectos también se crean equipos de trabajo que se encargan de gestionar esos proyectos y quien lidera esos equipos de trabajo es quien se denomine como líder o director de cada uno de los proyectos. Entonces ahí viene un tema interdisciplinario ad hoc que es importante también trabajar y en eso es recomendable también que ustedes adquieran formación sobre gerencia y dirección de proyectos, porque es muy diferente dirigir un proyecto a dirigir un proceso de negocio. Son cosas distintas. Bien, esa es la segunda fase de todo el proceso de creación de valor, de todo el sistema. La tercera fase, ahí sí es alinear procesos
y personas a la estrategia de negocio. Ahí es donde aplicamos liderazgo, donde dirigimos gente, donde establecemos compromiso hacia las acciones que se deben emprender. Aquí es donde viene el tema de identificar, analizar y evaluar riesgos que son muy propios de cada disciplina, es decir, los riesgos de seguridad y salud, los riesgos ambientales, los riesgos de calidad de los diferentes procesos. Estos riesgos son de tipo táctico, no son casi nunca son tipo estratégico. Ya son riesgos que tienen que ver con los diferentes procesos del día a día de la organización. Mientras que los riesgos de los diferentes proyectos que van a llevar a la compañía a su visión de negocio se definen acá en los proyectos estratégicos. Luego de esto viene el establecimiento de las políticas de gestión, las políticas de HSEQ o de cualquier otro estándar que la empresa quiere implementar, independientemente de que se certifique o no. Y con base en las políticas se establecen objetivos de gestión, repito, a nivel muy táctico y operacional. Esta es la tercera fase. Entonces, esta alineación de personas y procesos es muy importante que se asocie a lo que se quiere lograr estratégicamente hablando. Luego de esto viene la planificación de las operaciones. Aquí suceden dos grandes cosas. Lo primero es que aquí es donde ya se establece el cómo van a funcionar los diferentes controles operacionales, administrativos y de emergencia que la organización va a implementar para poder asegurarse de que los riesgos tácticos y operativos no se materialicen. Nuevamente alineado a la estrategia de la compañía, ¿no? También es importante tener presente que acompañado de la planificación y coordinación de esos controles, se debe sincronizar la cadena de valor, es decir, la planificación de las ventas, la planificación de la capacidad de producción o de operación de la compañía, debe estar sincronizada a los controles que se quieren implementar para que funcionen. Entonces, una recomendación que aquí les doy es que es bueno que ustedes conozcan, por ejemplo, cuáles son las proyecciones de ventas que tiene la organización a corto y mediano plazo, cuál es el pronóstico, el forecast o el presupuesto de ventas e ingresos que la empresa quiere lograr. Y también cómo la empresa va a lograr el cumplimiento de esos pronósticos a través de la capacidad que tiene disponible en máquinas, en equipos, en procesos, en personas, ¿cierto? Porque esa sincronización es clave para que los controles operacionales puedan funcionar. En muchos casos, las empresas no logran ejecutar los controles operacionales porque tienen tanto trabajo que no les queda el tiempo a las personas para llevar a cabo una inspección, una vigilancia o algún tipo de supervisión que es clave dentro del sistema de gestión. Entonces, esa sincronización y la distribución de las funciones y responsabilidades es aquí fundamental para que se puedan implementar esos controles. Después de eso, viene la ejecución. Recuerden que la ejecución ya es aplicación táctica y operacional. Aquí es donde viene el desarrollo de las competencias, la generación de los registros que producen datos y esos datos se van a utilizar después para hacer seguimiento y medición. Y también la aplicación de los controles que se habían planificado por este lado. ¿De acuerdo? Esto es disciplina, pura y física disciplina. Ser consistentes todo el tiempo con lo que se planificó a nivel táctico y estratégico. Aquí también pueden suceder muchas situaciones y es que sencillamente lo que uno estableció en un programa de gestión no se lleve a cabo porque de pronto no sea práctico, porque de pronto no sea fácil de aplicar ya en campo, ¿no? En terreno. Entonces, esa implementación de controles para que se pueda llevar a cabo de forma coherente, consistente, tiene que ser implementada de forma que sea fácil y sencilla para las personas. De lo contrario, va a quedar en la teoría, pero no se va a poder ejecutar. Bien. Em, Luego de que ya hemos podido implementar de forma consistente, viene la revisión de la estrategia. Entonces, aquí en la revisión de la estrategia hay tres grandes actividades. Primero, el seguimiento y monitoreo. Aquí es donde se generan los indicadores y métricas. Aquí estamos acostumbrados a ver métricas de procesos, ¿no? Métricas de desempeño, métricas de cumplimiento de actividades planificadas, de controles operacionales ejecutados, métricas al estilo de aspectos ambientales y al nivel de accidentes, enfermedades y demás. Pero además de eso, aquí también hay que mirar métricas de tipo financiero, ¿de acuerdo? Métricas financieras.
Y con base en los resultados es fundamental compensarle a las personas. Ojo con esto lo hemos dicho varias veces, es fundamental que para generar valor la gente se mida por resultados, no tanto por su salario. Es clave que exista dentro de las empresas una parte fija, pero también una parte variable que dependa del logro de los resultados en términos de valor, ¿de acuerdo? Luego es fundamental que desde el punto de vista de talento humano se construya un sistema de medición de la gestión que permita evaluar el comportamiento de la gente en términos de los resultados de proceso, de mercado y financieros que produce. ¿Qué es fácil? No, no es nada sencillo crearlo. Hay que construir una primera versión, ejecutar, ver cómo funciona, revisarla y ajustarla y devolverse a ese establecimiento de esa metodología de medición de resultados. Y poco a poco irla afinando hasta que se logra tener algo bastante bien desarrollado para que con base en eso se pueda compensar el esfuerzo de la gente. ¿Listo? Y hay un punto aquí muy importante que es la valoración de la empresa. Para la valoración de la empresa, en estos dos puntos existen las métricas que les voy a mostrar en un momento, ¿cierto? Que está en la tercera parte, que permiten medir si todo lo que estamos haciendo realmente está aportando o no está aportando. Y con base en estos resultados viene la adaptación de la estrategia. Entonces puede suceder dos cosas, que nos demos cuenta de que la estrategia está funcionando, entonces vamos a tratar de desarrollar más de esa misma estrategia para seguir generando mejores resultados, o definitivamente no funcionó y hay que cambiarla, ¿cierto? Y eso implica una mejora estructural. Entonces, ese tipo de decisiones por lo general se toman en juntas directivas, en asambleas de accionistas. El tema es que frecuentemente la gente que trabaja en HCQ no participa en ese tipo de juntas, no porque no pudiesen participar, sino porque muy frecuentemente no tienen, y eso se lo digo con todo el respeto, no tienen los conocimientos necesarios para aportar en ese nivel, en ese tipo de juntas. Entonces, la recomendación es aprender estas herramientas de generación de valor para que puedan ser más frecuentemente invitados a ese tipo de reuniones a tomar decisiones estratégicas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo se calcula el valor? Es decir, cuando hablábamos aquí de el monitoreo del valor, la generación del valor, y cuando por aquí detrás hablábamos acerca de los tableros de mando que incluyen dentro de este Balance Scorecard métricas financieras y de valor, pues vamos a mirar cuáles son ellas. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda sobre lo que estamos explicando? ¿Se entiende más o menos? Sí, cuando hablabas en el slide anterior, Tomás, de la revisión del valor en términos monetarios, en el primero y en el segundo, el monitoreo y luego lo de la compensación. Ese monitoreo que haríamos en términos monetarios es de lo que le aporta o de lo que le cuesta el sistema a la compañía o a qué hace referencia. Ya, eso es lo que vamos a ver en esta tercera sección. O sea, Listo. saber cómo se calcula el valor, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. ojo con este punto. Aquí les voy a pedir mucha paciencia, sobre todo para las personas que de pronto nunca han tenido contacto con temas financieros. Lo comprendo. Pero pues, a pesar de que es un aspecto nuevo para muchos, me parece fundamental aprenderlo porque estas son herramientas que ayudan a que sea más fácil vender un proyecto a la alta dirección, ¿cierto? Porque ya entendemos esos conceptos básicos financieros. ¿Listo? Bien, entonces aquí tenemos lo que se conoce como la medición del valor. Miren lo que dice acá arriba. La medición del valor se refleja en el EVA. El EVA es uno de los principales medidores del valor, ¿cierto? Esto fue una métrica creada por Stewart Stern en el año 1995 aproximadamente, em, que significa valor económico agregado en español. En inglés es Economic Value Added, ¿de acuerdo? Todo se refleja en el valor económico agregado. Cuando ese valor económico agregado lo medimos para un periodo de tiempo, para un año, por ejemplo, entonces ahí tenemos un dato puntual y luego cuando ese dato puntual lo miramos en una tendencia de varios años, en una serie de tiempo, digamos 5 años,
y luego lo proyectamos en el tiempo hacia adelante, ¿cierto? Cuando hacemos una especie de proyección, es decir, voy a suponer, hagamos de cuenta que esta línea de tiempo representa los años, ¿cierto? Digamos que este es el hoy, o sea que este es el pasado, aquí tenemos el futuro, ¿cierto? Entonces yo mido este valor económico en los años pasados y luego con base en este resultado lo proyecto hacia el futuro, ¿de acuerdo? Y esa proyección hacia el futuro, como me va a dar un valor en dinero, en pesos o en dólares, o en la moneda que ustedes trabajen en sus compañías, ese valor en el tiempo lo voy a traer a dinero presente, ¿de acuerdo? Y entonces aquí es un punto muy importante tener claridad que el dinero en el tiempo no tiene el mismo precio. Por ejemplo, ustedes recordarán que hace 10 años con 100.000 pesos no comprábamos lo mismo que compramos hoy. Hace 10 años, 100.000 pesos alcanzaban perfectamente para una familia mercar durante 15 días, un mes. Hoy día, muy probablemente no alcance para una familia poder mercar en ese periodo de tiempo. Habían personas, por ejemplo, que pagaban la educación de sus hijos mensualmente con 100.000 pesos hace 10, 20 años. Hoy día es difícil pensar que alcance para eso, ¿de acuerdo? Entonces, como el dinero en el tiempo tiene un precio distinto, varía el valor del dinero en el tiempo. Entonces, al hacer esa proyección hacia el futuro, hay que traer ese dinero a valor del dinero en el presente. ¿Listo? Ojalá no se confundan con esto. Otro ejemplo muy fácil de comprender es la inflación. Ustedes se han dado cuenta que como el costo de las cosas ha aumentado, por eso, por ejemplo, aumentó el precio, el valor del salario mínimo. Esto se da precisamente porque las cosas todos los años suben, ¿no? Eso es la inflación. La inflación es conocida como el impuesto de los pobres, pero es una situación que afecta absolutamente a todo el mundo. Entonces, como la inflación va haciendo que el dinero en el tiempo baje, entonces esta proyección de flujos hay que traerla a valor presente. Cuando devolvemos ese dinero a pesos o a dólares de hoy, ahí estamos calculando el MVA o Market Value Added, que es el valor económico agregado en el mercado a valor presente neto, o sea, a pesos o a dólares de hoy, ¿de acuerdo? Hoy es el año en que se haga la medición. Entonces, aquí es donde se va reflejado el valor que genera la empresa. Y ese valor, repito, es dinero. ¿Cuánto dinero vale la compañía? Ahora bien, ojo lo siguiente. Todas las decisiones que ustedes tomen dentro del sistema de gestión deberían verse reflejado en estos dos tipos de indicadores. Señor. No, estoy escuchando una webinar. ah, ¿Hay, Hey, hay alguna pregunta, perdón? sobre, ¿sobre qué? Sobre el valor que prestan los sistemas de gestión a las compañías. En el punto de vista financiero. Ok, creo que no era un comentario, sino para alguien hablando con otra persona internamente. Bueno, entonces, les decía, es muy importante que como gestores HSEQ tengamos claro que todas las decisiones que tomemos dentro del sistema deberían verse reflejadas en el incremento de este valor económico y en el incremento de este valor de mercado en el tiempo, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo hacemos para calcular ese valor económico agregado? Esto tiene una fórmula que pues ahora no se las voy a decir en detalle porque pues requeriría más tiempo para explicarlo, pero lo que sí les puedo decir es que para que este valor económico se mejore, existen tres inductores macro. Esos tres inductores macro son, primero, la rentabilidad que generan los activos de la empresa. Es decir, ustedes saben que las empresas tienen, por ejemplo, una infraestructura, unas máquinas, unos equipos, unos vehículos, unos camiones, tienen unas instalaciones físicas y todo ese conjunto de activos se pone a disposición de las operaciones para que se produzcan o se fabriquen los productos o se presten los servicios que después se le van a vender a los clientes. Y luego de que se descuentan todos los costos y gastos,
hay un retorno, ¿cierto? Y genera una rentabilidad. Entonces, entre mayor rentabilidad se produzca por los mismos activos, va a contribuir a que este valor económico se mejore, ¿de acuerdo? Además de eso, en la medida que haya mayor cantidad de dinero físico, ¿cierto? Dinero contante y sonante, que se conoce como flujo de caja, también va a contribuir en que esa rentabilidad se fortalezca. Es muy diferente hablar de utilidades a hablar de flujo de caja, ¿sí? Las utilidades son un concepto contable, pero el flujo de caja es dinero que está en la cuenta bancaria de la empresa. Si una empresa no tiene dinero en la cuenta bancaria, no puede pagar nóminas, no puede pagar proveedores, no puede comprar materia prima, no puede mantener las instalaciones funcionando, ¿de acuerdo? Así la empresa tenga una utilidad contable muy alta, si el dinero no está en la cuenta, es muy difícil que pueda seguir operando. Por esa razón es que al flujo de caja se le conoce como la sangre en las venas de la empresa. Si no circula sangre, la empresa simplemente se puede acabar. Esta es la razón número uno por la cual las empresas fracasan o quiebran más bien, porque no tienen flujo de caja disponible. Así tengan unas utilidades muy altas. Si el flujo de caja es cero o negativo, la empresa está en graves problemas. Entonces hay que procurar porque el flujo de caja sea positivo la mayor parte de las ocasiones. Hay un tercer inductor que se llama palanca de crecimiento. Si bien es cierto, la mayoría de empresas quiere crecer sus ventas, crecer sus negocios, a veces el crecimiento no es tan conveniente. Eso va a depender de que la empresa tenga una necesidad baja de recursos frente a los ingresos y el retorno que puede generar las ventas hacia esos clientes nuevos. Y muchas veces sucede que para poder crecer, una empresa requiere invertir demasiado capital de trabajo o requiere colocar mayor cantidad de activos, mientras que las ventas no responden en la misma velocidad. Entonces, si las ventas responden mucho mejor y el margen que generan esas ventas es más alto versus el capital que se requiere, pues va a ser mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, para poder medir esta palanca de crecimiento, existen dos métricas. Una métrica que es el capital de trabajo, ¿cierto? El capital de trabajo es una relación entre las ventas, la cartera de clientes, los inventarios y lo que se le paga a los proveedores. Entre mayor capital de trabajo se requiere en un periodo de tiempo, esto va a hacer que sea más difícil poder crecer porque se va a requerir mayor eh, capital operativo funcionando para poder generar ese crecimiento de manera que sea rentable. Y el segundo es lo que se conoce como margen EBITDA. El EBITDA es una métrica supremamente importante en los negocios. Es básicamente las ganancias antes de los intereses que se pagan por créditos, antes de las depreciaciones. Las depreciaciones es cuando se compra un vehículo, un activo, un edificio. Ese activo se va depreciando con el tiempo, contablemente se va depreciando y se va calculando un valor de depreciación periódicamente. Entonces, antes de esas depreciaciones es el EBITDA y también antes de las amortizaciones, que es, por ejemplo, cuando se compra una máquina y esa máquina se va pagando paulatinamente, ¿no? Entonces se va amortizando el costo del pago de esa máquina en el tiempo. Entonces, lo que hacemos en el EBITDA es calcular los ingresos menos los costos menos los gastos, sin tener en cuenta tampoco esos intereses, esas depreciaciones y esas amortizaciones. Entonces, entre más alto es el margen EBITDA con una menor necesidad de capital, es más fácil que una empresa pueda crecer y por lo tanto mayor grado de valor puede generar. ¿Listo? Ahora bien, como les decía anteriormente, la rentabilidad del activo se va a ver afectada también por la productividad de los activos fijos y también se va a ver afectada por lo que cuesta endeudarse en la empresa. ¿Listo? Entonces, estos son los famosos inductores financieros de los que les hablaba. Por tal razón, en la medida de lo posible, ustedes deberían buscar poder evaluar en conjunto con el área financiera de su empresa cómo está el costo de capital, cómo está la productividad de los activos fijos, cómo está la productividad del capital de trabajo y cómo está el margen EBITDA.
porque de esa manera se va a poder mejorar la rentabilidad, el flujo de caja y va a ser más sencillo que la empresa pueda crecer y por lo tanto el EVA va a mejorar. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ok, listo, pues yo hablo con la persona de gestión financiera, el contador. Bueno, un paréntesis, hay muchos contadores que no saben esto, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes hablan con el contador de su empresa, pregúntenle si han hablado o si han escuchado hablar acerca del tema de gerencia del valor. Perdón, yo he hablado con varios y muchos no lo saben. Entonces, si no lo conocen, hablen con el financiero de la empresa o busquen asesoramiento relacionado con el tema para poderlo medir. ¿Listo? Entonces, esa medición normalmente se hace con una línea basal. Antes de toda la implementación del sistema de gestión debería hacerse esa medición inicial para poder saber cuál es el estado cero de la empresa en estas métricas. Y luego ver cómo a través de la implementación de todo el direccionamiento estratégico y de todo el sistema de gestión cambian estos resultados financieros. Ahora, como les comentaba hace un momento, ¿qué es lo que hace que una empresa pueda mejorar su costo de capital, que pueda mejorar su productividad del activo fijo, su productividad del capital de trabajo o su margen EBITDA? Lo que hace que esto mejore es la manera como la empresa pone en desarrollo o logra fortalecer sus competencias esenciales. ¿Y dónde están las competencias esenciales? Están básicamente en los procesos de la cadena de valor. Lo que pasa es que hay que saber específicamente cuáles son y también en el desarrollo organizacional, que tiene mucho que ver con los proyectos que hablábamos hace un rato, proyectos estratégicos. Ahora bien, ¿yo cómo sé cuáles son los procesos o más bien cuáles son los inductores operacionales en donde yo puedo fortalecer esas competencias que me mueve hacia arriba todo lo que hemos mencionado acá? ¿Cómo hago para saberlo? Aquí la clave está en aprender a leer los estados financieros de la organización, ¿de acuerdo? Hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Los procesos, por ejemplo, los procesos comerciales, son los procesos que ayudan a que se incrementen las ventas y en gran medida la rentabilidad. ¿Listo? Los procesos logísticos, los procesos de producción, los procesos de operaciones, los procesos de compras, son los que ayudan a que la organización pueda también mejorar su rentabilidad a través del control de los costos de ventas y a través del control de los gastos operacionales y gastos de marketing o de ventas también, o inclusive también los administrativos. ¿Listo? Entonces, cuando en sus procesos aprenden a identificar cuáles son los recursos que hacen que se incrementen los costos y gastos o se reduzcan y saben cuáles de ellos son el Pareto, creo que la mayoría en este grupo sabrá qué es el Pareto, o sea, aquellos rubros que impactan significativamente el costo total del proceso. Eso va a ayudar a que se puedan fortalecer las competencias que ayudan a mejorar en estas variables que he remarcado acá arriba. ¿Listo? Por otro lado, en algunos casos, para que esos costos y gastos se puedan mejorar, a veces hay que llegar a establecer proyectos que pueden implicar, por ejemplo, mejora tecnológica, mejora en sistemas de información, mejora en infraestructura, mejora en el personal. Entonces ahí es donde vienen los proyectos que ayudan al desarrollo organizacional. ¿Listo? Entonces ahí es donde, en esas dos variables, es donde se centra el fortalecimiento de las competencias esenciales. Lo que pasa es que para poder saber cuáles son esos costos y gastos vinculados con cada uno específicamente, es necesario, como les decía un momento, que ustedes aprendan a leer los estados financieros. ¿Listo? Aquí en esta sesión no vamos a hacer una clase de estados financieros, pero sí es importante que ustedes lo aprendan. Y si ustedes lo desean, en otro webinar podemos hablar un poco más en detalle acerca de qué procesos se asocian con qué tipos de costos y gastos y qué tipos de rubros de ventas e ingresos para que ustedes puedan aprender a establecer proyectos y programas que propendan por la mejora en esos rubros específicos para que a su vez se mejoren esos inductores financieros, esos macroinductores y estas métricas de valor. Muy bien. Ahora, hay una serie de decisiones que se pueden tomar con estas métricas de cálculo de valor, pero para explicarlo quisiera saber, ¿está claro? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas hasta acá? Yo sé que no les he dado toda la información en una hora, es muy difícil hacerlo, pero
la idea era que ustedes supieran que existe una serie de métricas, que supieran cuáles son para que las puedan profundizar más adelante. E inclusive nosotros en próximos webinars vamos a hablar también de ese tipo de métricas más a fondo. Alexa tiene por ahí una pregunta, creo. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos Hola. los asistentes. Me gustaría, sí, que nos enfocáramos en próximas capacitaciones o webinares sobre los estados financieros, esa relación de los estados financieros con las áreas a impactar para la gerencia de valor. Me parece, Perfecto. y más porque muchos de los HSQ realmente muchos no tenemos información o formación financiera. Sí, perfecto. Entonces vamos a programar otro webinars donde hablaremos más a fondo de esa parte, más específicamente para que ustedes sepan cómo funciona. Bien, entonces, ¿qué tipo de decisiones se pueden tomar con estos resultados de cálculo de valor? Ok, aquí no les mencioné algo. Un aspecto muy importante, a ver, ¿dónde? Aquí no tengo campo, voy a hacerlo acá más bien, voy a cambiar más bien el colorcito. Un aspecto muy, muy importante que pues ojalá pudieran llegar a aprender. Esto les sirve no solamente para su vida profesional, sino también a nivel personal, porque cuando uno aprende a hacer lo que les voy a indicar, puede empezar a crear fuentes de ingresos adicionales, ¿cierto? Independientemente de que siga trabajando como HSEQ. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han pensado en comprar acciones de la bolsa de valores. La mayoría de las personas cuando va a comprar acciones en la bolsa de valores mira el precio de la acción, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el precio de la acción de Ecopetrol actualmente? Hace un año, antes de elecciones, estaba más o menos por 3.600 pesos cada acción. Pero con todas las diferentes situaciones que se han venido presentando, con las políticas nuevas y todo esto, actualmente el precio de la acción está en 2.000 pesos, 2.087 para ser más exactos. Entonces uno diría, uy, fue porque esto está muy barato y ha bajado, entonces mejor no compro acciones porque ha caído el precio de la acción. Bueno, puede que sí, pero sucede que cuando uno mira desde el punto de vista del precio, resulta que el precio es una cosa y el valor es otra. Cuando una persona aprende a calcular cuál es el valor de una empresa y a partir del valor de la empresa calcular el valor intrínseco de una acción, si no el precio, sino el valor intrínseco por acción, entonces ya sabe cuál es el valor real, ¿cierto? Y puede compararlo contra el precio en el mercado. Les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Ustedes se van a un centro comercial, el que sea de su mayor agrado, ven unos jeans. Ustedes saben que esos jeans de la marca que les encanta vale 500.000 pesos, por poner una cifra, un precio. O más bien, las ven en el mercado y cuestan 500.000 pesos en el mercado. O sea, van a la tienda y ven que está a 500.000 pesos. Pero ustedes saben que esos jeans realmente no cuestan 500.000 pesos, sino que cuestan 250.000 pesos. Entonces uno diría, ¿está barato o está caro? Pues la respuesta es lógica, está muy caro, ¿de acuerdo? Entonces yo no compraría unos jeans que sé que valen 250.000 pesos, pero en esa tienda los venden a 500.000 pesos. No tendría lógica. Pero si voy a otra tienda y veo que esos mismos jeans de la misma marca están vendiéndolos a 100.000 pesos y yo estoy seguro que es real ese jean, no es chiviada, como dicen, yo sé que vale 250.000, pero el precio allá es 100.000 pesos. De una yo compro esos jeans, porque sé que están muy baratos frente al valor real que tienen, ¿de acuerdo? En las empresas sucede exactamente lo mismo. El mercado refleja unos precios que muchas veces son locos, que son esquizofrénicos, porque el mercado es supremamente temeroso o supremamente avaro. Entonces, cuando hay expectativas positivas, crece el precio de una acción. Y cuando hay expectativas negativas, se reduce el precio de una acción. Así, el valor intrínseco de la acción sea diferente. ¿Me hago entender? Entonces, cuando yo sé que el valor intrínseco es más alto de lo que está en cuanto a precio, yo puedo tomar la decisión de comprar esa acción de la empresa.
¿listo? Y eso me puede generar unos ingresos adicionales, ¿cierto? Y que puede ayudarme a crecer a nivel personal. Eso mismo sucede en las empresas. Es importantísimo aprender a evaluar cuánto vale una empresa, porque muchas veces el valor real de la empresa se percibe que es diferente al que realmente tiene según sus cifras. Y una de las cosas que más se utiliza para poder calcular ese valor es el flujo de caja, descontado. El free cash flow descontado a valor presente neto es una herramienta que se utiliza para poder calcular cuánto vale realmente una empresa. O sea, una empresa no vale por lo que tiene en libros sus activos, ¿no? Sino que vale es por la capacidad que tiene la empresa para generar flujos de caja hoy y en el futuro. Entonces existen metodologías específicas para poder calcular ese flujo de caja. Cuando ustedes van a formular un proyecto de mejora en la organización, un proyecto de mejora tecnológica que va a contribuir en la reducción del impacto ambiental o un proyecto de mejora en cuanto a tecnología también que va a ayudar a reducir los accidentes, es muy importante que ustedes puedan calcular cuál es el flujo de caja de ese proyecto. Porque si el flujo de caja es negativo, muy probablemente la gerencia no va a invertir en ese proyecto. Pero si el flujo de caja es positivo, ¿cierto? Entonces es probable que la gerencia invierta en ese proyecto. Otro elemento muy importante a tener en cuenta acá es el riesgo. Los flujos de caja se ven afectados por el riesgo. Entonces, ese riesgo no solamente se calcula con metodologías como la GTC 45. A nivel financiero también existen otras metodologías fundamentadas en esto que llamábamos el costo del capital, que es lo que me permite condensar el riesgo global de la empresa, ¿cierto? Y que me permiten determinar cuál es el potencial de que un proyecto sea de valor para la empresa. Entre mayor riesgo, los flujos de caja que va a generar el proyecto van a ser menores. Y entre menor riesgo, los flujos de caja potenciales van a ser mayores, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es otro punto importante que ustedes, es importante, repito, que aprendan a trabajar, porque para poder sustentar un proyecto, la parte financiera es clave, porque le permite ver a la gerencia cuál es el valor en dinero que puede percibir de implementar ese proyecto y poderlo comparar contra otros proyectos de inversión. Y si esa comparación es positiva frente a esos otros proyectos, es muy probable que adopte la alternativa que ustedes les van a proponer, a diferencia de otras alternativas que tengan otro líder de proceso en otras áreas diferentes. ¿Listo? Entonces, eso es un punto clave para que también lo tengan en mente y lo aprendan a desarrollar. Bien, entonces, ahora sí, la última parte que son las decisiones que deberían buscar la generación de valor tienen que ver precisamente con los estados financieros que hablábamos hace un rato. Existen en esencia 5 estados financieros. Aquí voy a hablar solamente de 3, que son los más importantes. El primero es el estado de situación financiera, también conocido como balance general. El segundo es el estado de resultados, que se asocia también con el de pérdidas y ganancias, ¿sí? El PIG. Y está un tercer balance, que es el flujo de caja, ¿de acuerdo? Existen 4 tipos de decisiones que se pueden tomar con estos estados financieros. Están las decisiones de operación, en donde ustedes están muy involucrados. Las decisiones de inversión, donde puede que estén involucrados dependiendo de los proyectos de mejora que ustedes vayan a plantear. Y eventualmente, decisiones de financiación, cuando, por ejemplo, para poder ejecutar esos proyectos, se requiera de obtener algún crédito u obtener alguna deuda que lo permita financiar. Una decisión donde probablemente ustedes no van a estar asociados, a menos de que tengan su propia empresa de consultoría, son decisiones de dividendos. ¿Cuál es el dividendo que yo me debería pagar en mi empresa de consultoría dependiendo de los resultados financieros que haya tenido mi empresa? Eso es algo que quienes trabajan en consultoría casi no conocen, pero es una decisión importante para el crecimiento personal. ¿Listo? Bien, entonces, para poder tomar decisiones eficaces de operación, fundamental aprender a manejar el EBITDA, fundamental aprender a manejar el efectivo generado por las operaciones. Eso tiene que ver con el tema de trabajar con los procesos comerciales que producen ingresos
y trabajar con los procesos de operaciones que generan costos, perdón, y procesos administrativos que generan gastos. ¿Listo? Ojo con eso. Operaciones, costos. Administrativos, gastos. ¿Listo? Logística también produce gastos. ¿Ok? Entonces, todo lo que tiene que ver con costos y gastos, es bueno que ustedes aprendan a manejarlo, a optimizarlo para que pueda mejorar el EBITDA de la empresa. En cuanto a decisiones de inversión, también pueden asesorar a la gerencia acerca de cómo optimizar los activos corrientes, es decir, aquellos que provienen de los inventarios, que provienen, por ejemplo, de el manejo de la caja de la empresa, de la cartera. Hay muchos HCQ que no se meten en el tema de cartera, pero ayuda muchísimo a optimizar los activos corrientes, o en cómo cobrarle, o en cómo mejorar el desempeño de los proveedores que también influyen en los activos corrientes y en el capital operativo de trabajo. También decisiones relacionadas con adquirir o arrendar activos fijos. ¿Qué es mejor, comprar o arrendar? Es una decisión que se toma mirando cifras relacionadas con esos activos fijos. No siempre es bueno comprar, a veces es mejor arrendar, ¿de acuerdo? Dependiendo de cuál sea la rentabilidad que se le pueda generar a esos activos. Entonces, el flujo de caja que ayuda a analizarlo es el asociado con las inversiones. También decisiones de financiación. Aquí también tendríamos que mirar pasivos y patrimonio. Esta parte se trabaja principalmente con las áreas financieras de la empresa. Muchos HCQ no se meten para nada a optimizar procesos financieros. Es más, casi nunca los incluyen dentro del sistema de gestión integral, pero aquí está la estructura del costo de capital de la empresa. Por esa razón es importante aprender este tema para poder optimizar esa área. ¿Listo? Y miren que yo he visto muchas empresas en donde esta parte no la manejan muy bien, siendo profesionales contables. Muchas veces no se maneja muy bien y eso hace que la empresa, si sea rentable, no pueda ser sostenible en el tiempo porque su estructura de costos de capital es muy alta. Por ejemplo, hay empresas que se endeudan muy fuerte. Imagínense ustedes un microempresario que se endeude con un gota a gota, que en vez de pagar, por ejemplo, 0.5 efectivo mes vencido, esté pagando 5% mensual. Pues eso es muy difícil que una empresa lo pueda sostener. Entre menos intereses se pague sobre la deuda de la empresa, más fácil va a ser que la compañía pueda sostenerse en el tiempo. Y esto se mira con el flujo de caja de financiación. Ya para tomar decisiones de políticas de dividendos hay que mirar el flujo de caja libre. Y para esto pues hay que analizar la utilidad operacional antes de impuestos, hay que mirar las depreciaciones, las amortizaciones, el capital de trabajo neto, tanto operativo como de activos fijos. Y sobre eso se analiza el flujo de caja libre. ¿Listo? Entonces, estas son algunas de las métricas más importantes que permiten visualizar la generación de valor. Aprender a interpretarlas, entenderlas y tomar decisiones con ella ayudará significativamente a sincronizar los programas de gestión del sistema con los resultados financieros y de negocio que la compañía debería lograr. ¿Listo? En la medida que ustedes contribuyan a que ese valor crezca en el tiempo, esto va a implicar para la alta dirección que hay una percepción de aporte por parte del sistema de gestión y que no vaya a suceder en las juntas directivas o en las revisiones por la dirección, que cuando se le pregunte a la alta dirección si percibe que el sistema le genera valor, como que se toquen la barbilla y digan, no sé, ¿cómo lo mido? Eso es importante que ustedes sepan hacerlo para que le puedan evidenciar a la alta dirección cómo es que el sistema sí le está aportando, ¿de acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna duda de lo que vimos hasta aquí. Sé que es mucho contenido, información que de pronto muchos no conocían. Esto es solamente una introducción. Y efectivamente, en las próximas semanas haremos más webinars donde hablaremos un poco más en detalle de estos temas.